Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es un video tutorial para las clases correspondientes al martes 6 de octubre, jueves 8 y martes 13 de octubre. Al comienzo del archivo les dejé algunas aclaraciones sobre algunas cuestiones a tener en cuenta en este tiempo. Luego les dejé como siempre los objetivos. Acá va a estar el link de este video explicativo. Y para estas clases vamos a trabajar un apunte de PDF que les voy a subir y algunas partes del libro Activados 3, que es el libro que estamos usando. Me pareció que este otro libro que encontré por ahí organizaba un poco mejor la parte teórica, así que bueno, decidí basarme un poco más en este libro. Bien, hay algo que quiero y que es necesario destacar. Cuando uno manipula bajo las reglas establecidas en matemáticas, es decir, cumpliendo las propiedades, cumpliendo las igualdades de las operaciones, etc., cuando uno logra pasar de una expresión algebraica a otra, habiendo hecho una serie de pasos que son legales, que están bien, que son correctos, la expresión algebraica que se obtiene es una expresión equivalente a la inicial. Es decir, nosotros hayamos estado viendo cómo sumar, cómo multiplicar expresiones algebraicas, teniendo en cuenta, bueno, cuál es la parte literal, si es suma tiene que tener igual la parte literal, etc. Y llegábamos a una expresión un poco más reducida, más condensada, ¿sí? Esa expresión a la que nosotros llegábamos es una expresión equivalente a la primera expresión de la cual partíamos, ¿sí? Entonces, equivalente, ¿qué quiere decir? Que en el medio pasaron pasos que son reversibles y que son legales, ¿no? Es decir, apliqué propiedades, apliqué pasos que son correctos, que son legales. Siempre, no sé por qué me sale decir ese término, que son legales. Acá vamos a aprender, en esta clase vamos a aprender otro tipo de pasos que podemos hacer ahí en el medio, que también son legales, para obtener expresiones algebraicas equivalentes que dependiendo del contexto nos conviene más que la expresión inicial, ¿sí? Entonces, cada vez que veamos la obtención de una expresión equivalente, vamos a trabajar también el camino de vuelta. Es decir, yo tengo que lograr ir y tengo que lograr volver. Si yo logro volver aplicando de vuelta mecanismos legales, quiere decir que todo lo que hice estuvo bien, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es la propiedad distributiva y la extracción de factor común o la factorización de las expresiones. Estos dos procesos, sí, la propiedad distributiva y la extracción de factor común, son los procesos opuestos, ¿sí? Es decir, con la propiedad distributiva voy a ir a una expresión equivalente y con el factor común voy a poder volver. O al revés, voy a partir de la extracción de factor común y yo tengo que poder volver haciendo la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto, algunas situaciones me van a requerir aplicar la propiedad distributiva o puede ser que en otro contexto me convenga extraer factor común y luego que la expresión quede factorizada, ¿sí? Vamos a poquito. Nosotros conocemos ya y hemos trabajado con la propiedad distributiva, ¿sí? La propiedad distributiva es la propiedad que tienen la multiplicación y en algunos casos la división con respecto a la suma y a la resta. Es decir, estas dos expresiones que aparecen acá son equivalentes, ¿sí? Esto es haber aplicado la propiedad distributiva de A con B y con C, ¿sí? Entre medio de A y el paréntesis hay un por y la relación que tienen B y C es una suma. Esta expresión a la que yo llego es equivalente a la primera, ¿sí? La hice aplicando la propiedad distributiva, que es legal en este caso, ¿sí? Entonces, la multiplicación es distributiva con respecto a la suma y con respecto a la resta, ¿sí? En este caso, ahí hay varios ejemplos.
Y con respecto a la división, lo es solo si la suma y la resta están en el divisor. Es decir, para que ustedes se orienten de manera más gráfica y sencilla, es cuando la división está del lado derecho, ¿sí? Y la suma está del lado izquierdo, o la resta, ¿sí? Solo en este caso, que pone como ejemplo, en realidad en el primero se puede distribuir y en este caso, ay, creo que hice cagada. Y en este caso no se puede distribuir, ¿sí? Pensé que había tocado algo con el PDF. Entonces, en estos casos yo puedo aplicar la propiedad distributiva. Eso es sencillo, ustedes lo saben hacer, están acostumbrados o lo deberían estar a utilizar la propiedad distributiva. Ahora, ¿cómo yo vuelvo de esto? Porque dijimos, yo tengo que ser capaz de ir y de volver. Solo así me garantizo que lo que hice fue legal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vuelvo de esto hacia allá? Bueno, acá hay dos cosas que hay que tener bien claro. ¿Qué es un factor y qué es que sea común? Un factor es uno de los números de la multiplicación, ¿sí? Yo tengo una multiplicación, tiene que ser entre dos números, A o B, 6 o 5, X o Y, como quieran nombrarlo, ya sea genéricamente o poniendo ejemplos numéricos. Esos dos números, cada uno se llama factor, ¿sí? Los términos de una suma se llaman sumandos, ¿sí? Cada uno, en cada operación, tienen un nombre particular. En la multiplicación se llaman factores. Entonces, factor es un término de la multiplicación. Común es que esté en ambos términos, ¿sí? Entonces, acá, como vemos, tenemos dos multiplicaciones relacionadas con una suma, ¿sí? Entonces, acá tengo el factor A, el factor B, y acá tengo el factor A y el factor C. Como podemos observar, en ambos términos hay un factor que es común, que se repite, que es el A. Entonces yo lo puedo extraer, ¿sí? Por eso se dice extracción de factor común, lo retiro y pongo entre paréntesis lo que me queda de haber sacado ese factor común, ¿sí? Es decir, yo retiro esta A hacia afuera y entre paréntesis pongo lo que me quedó de haber extraído de ambos términos ese factor, ¿sí? Por eso después me queda B más C entre paréntesis, ¿sí? Entonces, con el factor común yo soy capaz de volver de la propiedad distributiva. Y con la propiedad distributiva soy capaz de volver al primer paso antes de aplicarla, ¿sí? Entonces, el factor común y la propiedad distributiva son las formas de ir y de volver en una expresión algebraica. Una de las formas. Cuando hacemos factor común, lo que se dice es que la expresión final obtenida de haber extraído factor común es una expresión factorizada, ¿sí? Las expresiones algebraicas factorizadas son en las que la operación principal, la operación más fuerte, es una multiplicación, ¿sí? Factorizada viene de que hay factores, es decir, que hay un producto, que hay una multiplicación. Entonces, de ahí viene el término de expresión factorizada, ¿sí? Lo menciono porque en el libro Activados 3 hay una actividad que dice obtengan una factorización, ¿sí? Factorización viene de extraer un factor común o varios factores o de alguna otra forma, ¿sí? Entonces, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo 9i más 6. Bueno, yo esto lo puedo expresar, al 9 lo puedo expresar como 3 por 3 y al 6 lo puedo expresar como 3 por 2. Entonces, si ahí ven, ustedes pueden sacar un factor que es el 3 y luego lo que te queda es 3i más 2, ¿sí? Esa es una forma de extraer factor común. Luego tengo otro ejemplo que es 8m cubo menos 12m cuadrado. Ahí ustedes pueden como reescribir en términos más pequeños cada uno para darse cuenta mucho más fácil qué es lo que se está repitiendo en ambos términos.
Pero no hace falta, si ustedes ya identifican qué es lo que se repite, no hace falta este paso intermedio, ¿sí? Entonces, en este caso vemos que ambos numeritos son múltiplos de 2 y de 4. Entonces, puede ser que pueda sacar algún factor común que tenga en relación a 4 o a 2. Y luego vemos que m cubo y m cuadrado ahí se están repitiendo varias m's, entonces podría sacar algunas m hacia afuera. Luego la operación que pongo en el medio es la que está relacionando inicialmente estos dos términos, ¿no? Entonces, en este caso saqué factor común 4m cuadrado, ¿sí? Acá también para darse cuenta, si quieren pueden poner m por m por m y después m por m en m cuadrado para darse cuenta cuántas veces se repite la m y cuántas veces entonces la puedo sacar. Si se repite 2 veces voy a sacar 2m, entonces me queda m cuadrado. Si se repite 3 veces voy a sacar 3m, entonces me queda m cubo, ¿sí? Ustedes pueden hacer este paso intermedio y otra cosa que le pueden hacer a este paso intermedio es lo que acabo de decir, que es despedazar también la parte literal para ver bien cuántas veces se repite la letra, ¿sí? Bien, entonces después tienen que hacer las actividades. En la primera tienen que aplicar propiedad distributiva. Después en la segunda página del PDF tienen que completar, ¿sí? Teniendo en cuenta que acá se aplica la propiedad distributiva, entonces falta un término en este caso, ¿ven? Entonces tienen que completar con el término que falta y acá tienen que hacer al revés, ¿sí? Ver que tienen esto y que acá se sacó algún factor común, ver qué es el factor común, cuál es el factor que falta, ¿sí? Después acá tienen que encontrar cuál es el mayor común y expresar todo esto como producto. El 18 no lo hagan porque, bueno, no se ve muy bien ahí la figura. Total, en el libro de Activados 3 hay uno que es similar y ahí van a poder observar bien las figuras y cómo está dividida la figura. Después tienen que hacer el 19 y el 20 y del libro Activados 3 tienen que hacer el ejercicio 9 hasta el inciso E y el ejercicio 10. Pero no se preocupen que en el archivo que les subo está todo bien detallado. Espero que se haya entendido todo. Cualquier duda ya saben que me pueden comunicar, se pueden comunicar en el aula virtual. Sin embargo, probablemente la semana que viene esté haciendo alguna videollamada de consulta para que podamos ver bien cómo arrancaron con este tema y cómo siguen con estas clases. Nos estamos ahora hablando y espero que estén todos muy bien y sus familias también. Un abrazo enorme.